Nuevo Minhacienda cuestionó el gasto del gobierno Petro. Nos deja en una situación de endeudamiento peligrosa. Durante la posesión presidencial, el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció un plan de ajuste para las finanzas públicas y cuestionó el nivel de gasto y endeudamiento que, según afirmó, deja el anterior gobierno de Gustavo Petro. Gómez Martínez expuso el panorama económico que, según su diagnóstico, recibe la nueva administración y aseguró que el gobierno debe dar ejemplo en materia de austeridad. El funcionario señaló que una de las primeras acciones de su cartera será revisar el uso de los recursos públicos. El gobierno tiene que dar primero el ejemplo, apretarse el cinturón, porque aquí ha habido derroche y mucho malgasto de recursos públicos. Vamos a hacer un plan de ajuste, será una de las primeras medidas que va a adoptar el Ministerio de Hacienda en los próximos días, afirmó el ministro. La declaración se produjo durante una jornada en la que el nuevo gobierno comenzó a presentar sus principales líneas de acción, luego de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. Lea también, nuevo ministro de Defensa anuncia ofensiva contra el crimen. Los grupos criminales tienen dos caminos. Nuevo Minhacienda advierte por el déficit fiscal. Uno de los principales cuestionamientos planteados por el nuevo ministro está relacionado con el déficit fiscal, que, según indicó, alcanza el 7,8% del Producto Interno Bruto, y calificó esta cifra como el déficit fiscal más grande de nuestra historia, 7,8% del Producto Interno Bruto. A este panorama, Gómez Martínez sumó otros indicadores que considera preocupantes para las finanzas nacionales, entre ellos un aumento de la inflación y un déficit comercial de 16.000 millones de dólares. Según el nuevo jefe de la cartera económica, estas condiciones configuran un escenario que obliga al gobierno a tomar decisiones para contener el gasto y evitar un deterioro mayor de las cuentas públicas. Lea también, Abelardo de la Espriella anuncia ofensiva contra la corrupción. Se acabó la corrupción, no habrá impunidad. Nos deja en una situación de endeudamiento peligrosa, Minhacienda. Gómez Martínez afirmó que la situación fiscal heredada representa un riesgo para las finanzas del país, y sostuvo que el gobierno deberá actuar para recuperar el equilibrio de las cuentas públicas. Nos deja realmente en una situación de endeudamiento peligrosa, afirmó. Ante este escenario, el funcionario anunció que el Ministerio de Hacienda trabajará en un plan de ajuste que buscará reducir el gasto y establecer medidas de austeridad dentro del gobierno. La propuesta, según explicó, parte de la necesidad de que el propio Estado dé el ejemplo y revise sus niveles de gasto antes de pedir esfuerzos adicionales a los ciudadanos. Lea también, ha comenzado el tiempo de la recuperación. Abelardo de la Espriella en su primer discurso presidencial. Claves del tema en 4 preguntas. ¿Quién es el nuevo ministro de Hacienda de Colombia? Miguel Gómez Martínez asumió como nuevo ministro de Hacienda durante la ceremonia de posesión presidencial. Al frente de esta cartera tendrá el reto de manejar las finanzas públicas y enfrentar los desafíos fiscales y económicos señalados durante el inicio del nuevo gobierno. ¿Qué anunció el nuevo ministro de Hacienda en Cali? Miguel Gómez Martínez anunció que una de sus primeras medidas será implementar un plan de ajuste para controlar el gasto público. El funcionario afirmó que el gobierno debe dar primero el ejemplo y adoptar medidas de austeridad ante el panorama fiscal que encontró la nueva administración. ¿Cuál es el déficit fiscal que recibe el nuevo gobierno? Según el diagnóstico presentado por el ministro de Hacienda, el país registra un déficit fiscal equivalente al 7,8% del Producto Interno Bruto. Gómez Martínez calificó esta cifra como el déficit fiscal más grande de la historia de Colombia, y la ubicó entre los principales desafíos económicos de la nueva administración. ¿Qué dijo el ministro sobre el endeudamiento de Colombia? El nuevo ministro de Hacienda aseguró que Colombia enfrenta una situación de endeudamiento que considera peligrosa. A este escenario sumó una inflación en aumento y un déficit comercial de 16.000 millones de dólares, indicadores que, según explicó,
obligan al gobierno a tomar medidas de ajuste y control del gasto público.